Saludamos a Gustavo Rodas, asesor jurídico del Ministerio de Educación. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy buen día, Carlos. Gracias por venir. Gracias, Carlos, por el espacio. Aníbal, Víctor, buen día. Gustavo, ayer, para la gente que nos sigue siempre, ya conoce el tema. La gente que no nos vio ayer, esto tiene que ver, la presencia del señor Gustavo, tiene que ver con la denuncia que presentaron en nombre de varias personas ayer, docentes que dicen ser destituidas. O estar en sumario. Y en sumario. Sí. Acá es lo que se habla, entre otras cosas, y lo que nosotros escuchamos, y vale la pena que se aclare, es que no se cumplieron disposiciones de la ministra con estas personas, específicamente, y con otras también. ¿Qué dice el Ministerio a propósito? No, a los efectos de disipar cualquier tipo de cuestión que venga a enturbiar de repente los procesos que tenemos en el Ministerio de Educación con relación a la supuesta persecución política, yo quiero destacar que estas personas han sido objeto de sumarios administrativos dentro del Ministerio de Educación, donde contamos con jueces administrativos y fiscales de educación que están hace muchos años. Es decir, la gran mayoría de los jueces instructores que actuaron en estos expedientes juzgando son personas que hace 5 años están en el cargo. Es decir, son personas que han sido puestas bajo la administración de ellos mismos, ¿verdad? Esos jueces sumariantes no deberían ser de la función pública. No, en el Ministerio de Educación tenemos un régimen diferente al de la función pública cuando hablamos de docentes a ser sometidos a un sumario administrativo. Así tenemos que estas personas han sido asistidas por sus abogados defensores durante todo el proceso. Es regla sin la cual no se le puede someter a un juzgamiento en el ministerio a ningún docente que no tenga abogado defensor. Incluso una de ellas ha sido asistida por un abogado que en el ejercicio libre de la profesión lo ha hecho, y más aún es esposo de una directora general que está en un cargo de confianza puesta por esta administración. O sea que no sé por dónde podemos tomar de que esto va hacia el lado de una persecución política. ¿Y cuál es el pecado de ellas? Bueno, el Ministerio tiene reglas claras en cuanto a la asistencia de los funcionarios, ubicación laboral. En el caso de Estela Noemí Torres, tenemos que ella ha sido comisionada el año pasado a la Cámara de Diputados al servicio del señor diputado Víctor Ríos. El 15 de noviembre del año 2013 feneció su comisionamiento y bueno, ella debía presentarse a prestar funciones y no lo hizo así hasta un tiempo. Aún habiéndose presentado, ella siguió un curso de capacitación o algo así. ¿Doctorado en educación? Sí, un curso realizó sin haber solicitado el permiso de Dios. Ustedes saben que el empleador tiene que saber a quién paga, en dónde está, y bueno, se solicitan los permisos y deben ser concedidos. En este caso no ocurrió eso. Y bueno, parte del agravante de la situación de esta docente es que se ha ausentado de su lugar de trabajo sin dar algún tipo de solicitud de permiso al ministerio o alguna concesión por parte del ministerio. ¿Y el ministerio qué hizo en ese momento cuando se percató de que no se presentaba? La consecuencia pero les advirtió, les dijo... ¿Les notificó? ¿O tomó la decisión de destituirle simplemente? No, la consecuencia directa es la instrucción de una investigación que lleva un proceso en el cual va asistida un abogado defensor y bueno, el resultado obviamente no, en el sumario por lo visto no se han podido rebatir las pruebas que se tenían oficialmente en contra de ella. Pero ellas dicen haber solicitado, el término correcto que utilizaron ayer las denunciantes es que sean reasignadas en un puesto y que el ministerio nunca les dijo... Señores, caso por caso, si vamos a ver, los que ocupamos cargo de confianza estamos nombrados en un rubro y tenemos nuestro destino. Al fenecer las funciones en el cargo de confianza tenemos que volver al lugar donde prestamos servicios antes de asumir el cargo de confianza. Es decir, ellos tenían la ubicación donde tenían que ir, no necesitaban solicitar absolutamente nada. No fueron. En el caso de Marlene Freitas, tenemos que no ha justificado ausencia desde septiembre del 2013 hasta febrero del 2014. ¿Eso está todo documentado? Todo documentado, señor, no ha sido refutado en el sumario administrativo. 70 días de ausencia
hábiles y 22 días hábiles del 2014, 70 días hábiles del 2013. No figuraba en un cuadro personal, no tenía registro de asistencia, debiendo de ella saber que debía volver al lugar origen de su rubro. Sucede en mi caso, estoy como director general desde agosto, cuando fenezca mis funciones debo volver al lugar donde cumple. Lo que pasa nomás es que vale la pena siempre la respuesta, sí, pero siempre vamos a encontrarnos que esto tiene que hacerse en base a un careo, porque sí, ayer vinieron ellas y de repente, digo, las docentes hicieron la denuncia como corresponde, sí, con documentos, responsablemente, perfecto. Sí, señor. Hoy viene el ministerio a través de Gustavo y da las explicaciones. Sí. Entonces uno se queda... Sí. Lo que sucede, Carlos, que yo ayer traté de contactar justamente cuando estaba en línea para poder, cuando estaban ahí presentes, para poder debatir sobre porque si no, va a salir Gustavo Rodas otra vez hoy y van a aparecer otra vez y decir, no es cierto lo que dijo. Entonces, lo que en todo caso podríamos hacer, si ustedes están de acuerdo también, es plantear en un momento una conversación entre las partes, sí, y que lo hagan públicamente, porque ellos dicen que ya es el único camino. No, sobre todo que institucionalmente existe un sumario, una resolución, es recurrible la resolución internamente en el ministerio y posteriormente puede ser debatido esto ante el Tribunal de Cuentas. Aníbal sabe, si es cierto también, que son más de 150 los docentes, o más de 100 por lo menos, que están siendo sumariados, investigados y que siguen apareciendo, y con más listas de gente que va a ser sumariada y destituida. No, de ninguna manera, no es así. Nosotros tenemos sumarios administrativos por diversos motivos, acoso, coacción, tenemos falta de rendición de cuentas, o sea que no estamos hablando solamente de faltas administrativas relacionadas a las ausencias, sino que estamos hablando, por ejemplo, el caso de Aida Varela. Ella fue directora de gestión de talento humano, ella fue destituida, o sea que tiene una resolución de destitución por haber procedido a nombrar indebidamente a docentes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un caso de nombramiento sin concurso y sin ubicación laboral de la señora María Gloria Caballero Fretes, que es intendente de Quindú, o sea que sin una contraprestación de servicio para el ministerio, ha nombrado irregularmente, ¿verdad? Entonces, ahora, para concluir, Gustavo, agradeciendo la gentileza y por una cuestión de tiempo, se publica hoy alto funcionario del ministerio con rubros de docentes. ¿Funcionarios administrativos pueden tener rubros de docentes por las cátedras? Sí, funcionarios administrativos sí, siempre y cuando hayan venido de una institución educativa. ¿Y el chofer de la ministra? Nosotros tenemos ahora un plan de reorganización y reestructuración. Se están verificando como en septiembre del 2013 la ministra ya había hablado sobre ese tema de la desorganización administrativa en la cual nosotros estábamos tomando el Ministerio de Educación. Estas personas han sido nombradas, digamos, desde los últimos 5 años atrás. Entonces nosotros estamos comenzando a hacer ese plan de reorganización. Sabe que el Ministerio de Educación no contaba con rubros administrativos, es decir... Claro, tenía que usar algo para poder cubrir el servicio del servicio administrativo del chofer, porque me pregunto porque me dicen acá que también tiene un rubro docente y es de chofer. ¿Eso es así o no? Sin lugar a duda, hemos heredado casos en los cuales tenemos choferes que tienen rubro docente. Eso hay que arreglar. Claro, para eso nosotros implementamos este plan en el cual vamos a estar corrigiendo ese tipo de situaciones. Bueno, Gustavo, paramos acá y agradecemos muchísimo la gentileza. Así que existen muchísimas preguntas más, pero por una cuestión de tiempo también, pero vale la pena. Ayer se hizo la denuncia, hoy está la respuesta. Y la gente saca conclusiones a propósito, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo conozco un caso, por ejemplo, que una persona sin ser docente tiene 260 horas cátedras. Y es el caso de la señora Aida Varela, por ejemplo, que ella se autoasignó 260 horas. Y no solamente Aida Varela, sí, es que les cuento, pero hay otra gente que sigue funciones, decimos, ¿verdad? Hay gente que le tiene a su hijo trabajando consigo. Estamos por el camino de corregir esas situaciones, no lo duden. Bueno, ¿y la ministra no le recibió nunca? ¿No tiene por qué recibirla? No, porque es un proceso administrativo normal. Mire, usted para ser sometido a un sumario administrativo, mire, puede hacerlo desde el primer día en que ingresa a la función pública o a los 26 o 28 años. El hecho de tener antigüedad no es un motivo como para no ser investigado. Gustavo, muchísimas gracias por venir. Asesor jurídico del Ministerio de Educación, el señor Gustavo Rodas, en La Lupa esta mañana.